Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor, el Danilo. Sí, con él habla. Oiga, el Danilo a Mezquita, ¿qué número era que en el colegio siempre qué número era? A veces el 1, a veces el 2, a veces el 3, dependiendo de los compañeros iniciales con la A que Oye. tocaran. Oiga, Chinito, ¿está en el carro o está haciendo aseo o por qué se oye así? ¿O que está lavando loza o qué? No, estoy en el baño. Ah, estás en el baño. Y, oiga, pero pues el altavoz o qué es que se oye, pero... Sí, te tengo en altavoz porque acabo de cerrar la puerta de la oficina porque hay mucha bulla afuera. Ah, tenés mucha bulla. Bueno, venga a ver, Chinito, mire. Yo recuerdo que antes del infarto mío, supiste, ¿no? Que tuve un infarto pues el Santa Fe y toda esa vaina, pero bueno, yo te iba a llamar y mira cómo es la vida que 10 meses después de la cirugía y con Santa Fe campeón, ahora sí te puedo llamar, hola, qué cosa tan, cómo es el señor de bueno, ¿no, Sí, claro, como son las casualidades de la vida. Y están apareciendo hinchas hasta por debajo de las piedras. Ah, no, esos salieron del closet, eso es impresionante, esa vaina. Bueno, pero comencemos por el principio. Entonces, el Danilo más o menos número 2 o número 3, ¿no? Sí, señor. Y recuerdo, ¿cuánto mides tú, ¿Cuánto ya te empezaste a encoger o más alto? ¿Cómo es? No, se me ha empezado a encoger otra cosa, ¿no? Los pies. Los pies, oiga, pero ¿qué estatura tenías en el colegio más o menos? ¿Como un 80 y qué? Desde los 15 años, 1,90. 1,90, claro. De razón que era tan montador el berraco claro, porque el promedio ahí de Chipcha era más o menos, ¿qué? 1,65, 60 y... 1,60. 1,60. Claro, entonces, de razón, oiga, qué cosa tan berraca, tan montador el Danilo, oiga. Yo recuerdo, ¿qué rutas eras tú, La primera ruta que yo tuve fue el 4. Sí. No que me la pasara en 4, sino Sí. el bus número 4. Sí, ¿ahí vivías en dónde? En Santa Isabel. Santa Chava. Sí, en Santa Chava, pues que fue cuando tuve el accidente y me atropelló un bus cuando me acababa de bajar de la ruta del colegio y me fracturó el cráneo. Y ahí fue donde quedé más loco. ¿Verdad? Hola. Oiga, ¿cuántos años tenías en ese accidente? Tenía 7 años. Uy, triple. ¿Y al bus no le pasó nada? No. No, me estaban cobrando el bumper, pero mi papá no quiso pagar. Era que un Fargo, me imagino. Oiga, ¿verdad? Y entonces te diste en la torre y claro, ahí se le corrió el champú completamente a ese Chinito, oiga, que... Sí, ahí fue la primera vez que me di en la cabeza. Pero fuerte, hola, contra un bus, no. Oiga, Iba yendo la mano. ok, y entonces, bueno, ¿y tú entras al colegio desde chino? Yo entré a los 6 años al colegio. De los 6, o sea que luego fue el tatarazo. ¿Y eso cuánto tiempo estuviste ahí enfermito o en recuperación? Pues yo estuve una semana en coma en el Hospital La Misericordia, que va en la tercera con Caracas. Sí. Sí, ahí estuve una semana en coma y recuerdo mucho que yo me desperté, cuando recuperé la conciencia me desperté y yo veía solo sábanas alrededor. Sí. Yo decía, ¿dónde estaré? ¿En una lavandería? Sí, yo decía que es tan raro, y dije, ¿qué habrá pasado? Y cuando de pronto una enfermera abrió así por una esquinita la sábana y se asomó, y era una enfermera más negra que Satanás. Y cuando yo la veo, simplemente exclamo, mierda, estoy en el infierno.
No, usted dijo, y ya después fui a conocer al negro Alex y todo eso. Oiga, terrible, hermano, pero que ese golpazo te sirvió muchísimo porque tú eras un pisco muy bueno para las matemáticas, recuerdo, Ala. Sí, me acuerdo que yo gané el concurso, me acuerdo en quinto de primaria, ¿te acuerdas que en Semana Cultural hacían concursos de literatura y matemáticas? Sí. Yo me lo gané. Sí. Me gané cuando estaba en quinto de primaria, sí. Sí. Ah, bueno, pero entonces, estamos en el colegio, el chichazo y toda esa vaina, gracias a Dios, ahí se le activaron las neuronas y toda la vaina y el chinito siguió estudiando y de esa época, ¿tú qué recuerdas? En la cooperativa recuerdo que eras de los primeros que entrabas y cogías y a los otros no los dejaba entrar o se le comía las 11. ¿A quiénes Hacíamos peaje. Sí, a ustedes hacían peaje. ¿Cuáles eran los altos? ¿Quiénes eran ahí? Éramos Pablo y yo, y Cifuentes, ¿se acuerda de Cifuentes? Cifuentes, sí, claro, esos eran, no, pues, y ahí y se le comían las 11, oiga, al Zuluaga se le comían las 11, ¿no? No, al Zuluaga yo lo saltaba cuando venía alguien y volvía a decir que el Zuluaga la portería lo necesitan. El hombre salía para la portería y le saltábamos el canasto de los rollitos de pan. Claro, el Zuluaga vendía, era un emprendedor desde esa época. Oiga, sí, ¿y a quiénes más le robabas a las 11 al Sierra o a quién más? Me acuerdo mucho que Geraldo Millán llevaba lonchera y llevaba banano. Yo me le robaba el banano. Al Geraldo, no, a la Arena si no se le robaba nada, que se llevaba era brandy. Ese no, esa vaina. Me le robaba eran los moños. Oiga, entonces estamos en el colegio y toda la vaina ahí, la mamadera de gallo, pero tú mamabas gallo, pero también eras un pisco muy emprendedor y en el momento, emprendedor no solamente bareto, sino emprendedor en las iniciativas y en las vainas, te recuerdo muy bien, pero ¿en qué momento? Claro, recuerdo cuando te pasaba el Salazar al tablero y el Salazar por más que podía y de todo y no lograba, lo podía batir a la mezquita, pero en la mezquita se defendía y sacaba adelante su problema y toda la vaina, ¿no? Sí, yo no entiendo todavía cómo lo sacaba adelante, pero lo sacaba adelante. No sé si era que él me pasaba por pesar o por amistad. No, por pesar no era porque él era de Millonarios y mijito de Santa Fe. No, yo creo que eran cosas que tenías tú a la de la vaina matemática y toda esa vaina. Y vea, ahorita recordando el campeonato de Santa Fe, el de ahorita, cosa tan divina, el Juan Carlos Salazar fue el pisco y hincha de Millonarios, hijo de nuestro profe Salazar. Felicitación y toda la vaina me mandó y todo tipisco tan decente, Paulo Sestola. Qué cosa tan buena. Siempre me felicita y lo llama a uno. Buena. Correcto. Buena garra, no como otros que todavía están, pero hijuepucha, que se remuerden esa lengua y eso, mejor dicho, que se toman unas andinas de esas de Falcao. Tirando la plata qué cosa tan berraca, pero en otra ocasión sigamos con el colegio. Entonces, tú estás ahí, pero ¿en qué momento, Danilo, tú dices la contaduría es lo mío? Eso sí es bien berraco, o ¿qué querías estudiar tú, Ala? Vea, contaduría, eso llegó por cuestión de la tasa, ¿sí? Sí. Mi papá era contador empírico, ¿sí? Sí. Y él camellaba muchísimo. Tenía su empleado y la casa trabajaba muchísimo. Sí. Siempre fue empírico. Sí. El autodidacta. Sí. Y era un gran contador, un gran tributarista. Y siempre nos decía, no estudien esto, que esto es muy duro, ¿sí? Es muy sacrificado. Y como él decía que yo siempre le llevaba la contraria, yo dije, pues voy a estudiar esa mierda. ¿Sí? Entonces, toda mi familia era hincha de Millonarios, imagínense. Grani.
Claro, oye, ¿y tú estudias en cuál? ¿En allá donde dictaba el profe? Yo estudié en el externado. Recuerdo mucho, yo porque me enamoré del externado, porque recuerda que faltando 15 días para terminar sexto, ahí me expulsaron Sí, del colegio por haberle echado la madre a Cuatrero en un partido de fútbol. sí, sí, sí. Y luego se reunieron todos los compañeros y hablaron me acuerdo que hablaron con Restrepo, fue con Restrepo, que era el que estaba Sí. el rector. Restrepo y Hincapié, la dupla ganadora. Hablaron con ellos y me reintegraron. Y Ah. esos 8 días que estuve expulsado, yo nunca conté nada en la casa. Sí, Simplemente me iba con un amigo que estudiaba en el externado de Derecho, que era del barrio. al Olimpo. Me iba, Te subías al Olimpo. había conocido el Olimpo por primera vez. Claro. Pero asistía a clases en Derecho. Sí, De, me gustó mucho. de Inestrosa, claro, eso era un Fernando Inestrosa. Sí, No. yo conocía a los hijos de Fernando Inestrosa, al Sí. hijo y a la hija. Sí, Porque ellos estudiaban en una época estudiaban Economía y Derecho. sí. Ah, buenísimo. Entonces, en esos 8 días yo conocí el externado y me gustó. Y como había contado, entonces me presenté en el externado, me presenté en la Nacional y me presenté en la José Pedro Lozano. Sí, Y entonces había que presentar examen y entrevistas y en todas pasé. Y dije, no, yo escojo el externado, me gusta más. claro, por el Olimpo y porque arriba ahí o sea, el humo no se veía y no. Oiga, qué bueno, qué buena. Entonces tú, Neblina. claro, la neblina. Oye, entonces tú estuviste ahí con el Oscar Parverio, con el Orlando Mora, con el Forfito, ¿con quién más estuviste allá de toda esa plaga? Eso era un combo. Con muchos compañeros ahí, creo que con Nacho Rodríguez, él estudiaba Ah, Nachito, también sí. hotelería y turismo. Hotelería estudiaba Nachito, sí, el Arenas que estudiaba también hotelería, el España que estuvo un poquito, ¿quién más? Bueno, toda esa plaga y toda esa vaina, qué bueno. Entonces, Que estudiaba administración. sí, el Morita, la que nos encontramos cuando él tenía el Célica y nos cargaba en el Célica. Oiga, Chinito, pero ¿cómo? O sea, ¿tú siempre tuviste claro que eran los números? Pues sí, los números, que a mí me gustaba de todo. Sí, me gustaba mucho, ¿sabes qué? El fútbol. El fútbol. Sí, se recuerda que jugaba mucho fútbol. Sí, pero era más o menos tronquiviris, ¿o no? No, ¿Sí? pero era Juan Carlos. Sí, claro, sí, yo estuve en el Pero tú eras arquero. fútbol. Arquero, Arquero, yo empecé arquero en microfútbol. Sí. Y jugaba simultáneamente baloncesto. El baloncesto a uno le da demasiada elasticidad sí, y motricidad para jugar fútbol. sí, Entonces, por eso yo inicié como arquero. Y luego me llamó Hernán Rincón a la selección del Agustiniano. sí, Recuerdo mucho una semana cultural en un encuentro de visitantes contra el Agustiniano Norte. Allá me llevaron a mí con el equipo de la liga, sí, porque el equipo de la liga fue el que fue a representar al colegio en ese partido allá en el Agustiniano Norte, pero se había lesionado un delantero que se llamaba el Negro Lozano, ¿sí? que era buenísimo, sí. El negro Hernán Rincón me llamó y me dijo, venga, es su oportunidad para que demuestre sus condiciones ahí. de delantero. Exactamente, delantero. Ese día fuimos y le ganamos 4-3 de visitantes al Agustiniano Norte y yo me hice 3 pepinos, ¿sí? Sí. Fue la única vez en el colegio que recuerde que el padre Álvaro Morán me hubiera abrazado y me hubiera levantado, ¿sí? Claro, porque Levantó, pero de la alegría, ¿no? no a patadas, dirás. Oiga, yo esa muy buena anécdota. ¿Y por qué? O sea, y ahí abandonas el deporte, el externado que por ahí, banquitas y vainas. No, en el externado jugaba baloncesto y microfútbol también con la facultad. Ah, ok. Ahí conocí a ese, yo me la pasé mucho tiempo con un actor que es ahorita actor, que es el Flaco Solórzano. No, ¿sí? claro. Él estudiaba economía y nos la pasábamos con él jugando y
y en el Olimpo también. Ah, no, eso sí. Ese man, Y ese después se pasó a comunicación y ahí estuvo con el Oscar Parverio y toda esa vaina. Y entonces por eso es que son grandes amigos con el Flaco y con toda esa plaga, con el Bayona y todos esos otros actores allá del externado. exactamente. Ellos después empezaron a trabajar, a estudiar teatro. Sí, ahí en la Candelaria y trabajan ahí en el Teatro La Candelaria. Sí, y con Moure y con todo eso ahí en el Libre también estaba toda esa gente. Oiga, bueno, pero entonces el Danilo se dedica a los números y a su externado y toda esa vaina. Y cuando sale, ¿cuál es la primera empresa que sale mijito a trabajar en esa época? No, yo empecé a trabajar el primer semestre. Sí. Yo trabajaba por las tardes, ¿sí? Y porque ¿qué pasa? Cuando en mi casa mi papá era demasiado estricto, ¿sí? Sí. Entonces, cuando él se dio cuenta de toda la rumba mía, él dijo que no alcahueteaba pagos de esa categoría. Entonces, me tocó empezar a trabajar para pagar primero los servicios en la casa y segundo ahorrar para el semestre. Claro, pa. Entonces, los semestres no eran tan costosos y la universidad daba... 22,000 pesos le pagué yo a los Carparverio en el primer semestre, 22,000, y terminó en el 85, terminó pagando 44,000, y eso era con cheques posfechados. Cheques posfechados, sí. Claro. Correcto. Entonces yo me pagué aquí en la universidad. Muy bien. Me ayudó al principio, pero después ya... Entonces ya en quinto o cuarto semestre me pasé yo al nocturno y ahí fue la debacle porque conocí más vagos. Uy, claro, todos los que echaban de todo lado. No, porque la gente era gente que trabajaba allá. Y bebía. Su familia y bebía. O sea, tú tenías acciones ahí en la tía Ana, te la pasabas ahí. O no te gustaba el vallenato. Sí, claro, en la tienda y a comer empanada. A comer empanada, y ahí donde Julián, que ponían salsita y toda la vaina. No, esa calle 12 era tenía crédito en el Chapulín. No, y en el Chapulín le fiaba los cigarros y toda esa vaina. ¿Qué metías? Sí, los cueros que eran los que rojan. Claro, los propios ala. Bueno, y entonces, ¿y qué marca, o sea, y en qué empresa es que la que más recuerdas Bueno, yo empecé a trabajar con un contador, ¿sí? Por las tardes, y él era independiente. Él era el tío, ahí conocí a semejante loco en la casa el contador que se llamaba Leopoldo Carriazo, ¿sí? Sí. Él conocía el sobrino, era el actor Carriazo. No. Sí, que era loco en ese entonces, imagínate. No. Se juntaron el hambre con las ganas de... Oye, pero te ha perseguido mucho todos los actores. ¿Será que vas a terminar haciendo una telenovela o alguna vaina? Hola, Chirito, porque siempre has estado rodeado de la farándula. Bueno, pero ahí empiezas independiente, pero luego, ¿cuándo es que te conoces con Oscar Parverio? ¿Trabajas en un banco? Bueno, después de eso, en sexto semestre empecé a trabajar con Pricewaterhouse. ¿Con Pricewaterhouse, claro? Sí, ahí estuve 2 años y luego de ahí pasé a una firma que es César Rovira. Sí. Y Cooper & Lyons, ¿sí? Sí. Era una representante de una multinacional. Ahí estuve otros 2 años y de ahí pasé a trabajar en Bavaria. ¡Ja! Huepucha, en Bavaria. ¿Y le pagaban que en Petaco qué? Huepucha, oiga. Sí, trabajaba en la revisoría fiscal y trabajaba en la planta como catador. Catador, claro, por las tardes. Sí, por las tardes, por las noches. Por las noches. Una gran empresa. Y ya de ahí duré 5 años. ¿Sí? 5 años y fue cuando entró Bavaria en huelga. ¿Sí? Me acuerdo la huelga del 93. Uy, que esa nos dio duro a más de medio país. Sí, claro, duró 1 mes. Y durante ese mes, entonces nosotros, como yo era personal de administración y confianza, entonces a mí se me suspendieron el contrato y todos los beneficios, ni siquiera sueldo nos daban, porque yo no era
sindicalista, no estaba sindicalizado. ¿Sí? Entonces, durante ese mes, sin recibir sueldo, un amigo me llamó y me dijo, compañero también de la universidad, llamó y me dijo que había una oportunidad en el banco de crédito. Sí. Y fui y me presenté con el presidente, primera entrevista con el presidente. Entonces fui y el presidente cogió la bebida y miró y me dijo, usted salió de la Agustiniano, del centro. Y dije, sí. Me dijo, pues yo también salí de la Agustiniano, vaya, siéntese ya a trabajar, marica. De una. ¿Y quién era él? Edgar Mora, él salió en el año No, claro. 71. De los moritas ahí del Restrepo, de Caquesa, de toda esa... No. ¿No? ¿Ese no era? No, de esos Mora no, otros Mora. De otros Mora. Ese es de 71, él salió ¿se acuerda? Con Nerón Navarrete. Sí. Sí, señor. Y entonces le dijo, aplástese aquí a trabajar, Chirito. Aplástese a trabajar, sí. Y ahí entré como contador. Sí, y a los 2 años hubo una reestructuración y me nombraron contralor. Sí. Sí. Y ya después viene el cambio de razón social por Helbank. ¿Sí? Sí, se vuelve el Helbank. Helbank, sí, y empecé yo a trabajar, pero ya con la fiduciaria. Sí, como contralor en la fiduciaria. Sí. Conocí el negocio de la fiducia, que es un negocio muy bonito, pero muy complejo. Sí. Que conocen muy poca gente. Y ahí duré hasta el año 2016, que fue que en el 2015 llegó Itaú y compró, porque el dueño de Helban era un ciudadano norteamericano. Sí. Y él falleció y la familia no quiso quedarse con ese negocio, entonces se lo ofrecieron a Itaú y Itaú lo adquirió. Ya llegó la administración brasileña y chilena y yo no me pude adaptar a ellos. Entonces pedí que me liquidaran y hasta ese día, hasta el fue el 30 de septiembre de 2016, hasta ese día trabajé con ellos. ¿Sí? Sí, y entonces, bueno, terminas entonces en ese, pero tengo entendido, Ala, que ahora en estos 2025, después del 2000 y toda esa vaina, tú le llevas, eres el revisor fiscal de muchas empresas de agustinianos que anteriormente le robaban las onces. ¿Cómo es eso, la hijuela? Esa sí no la entiendo, la. Cuando el niño lo robaba y ahora los cuida de que no lo roben. Esa está muy buena. Entonces, el que no quiera que lo roben, que contrate a Danilo y toda esa vaina. Que me llamen, sí. Qué bueno, Danilo. A mí, mira, me da una alegría. Primero estar vivo, porque esta entrevista me la debía desde antes del infarto y toda esa vaina, que casi no vemos a Santa Fe campeón, ni puedo hablar con el Danilo, ni nada de esa vaina. Pero me da mucha alegría saber que estás muy bien, que estás con tu Santa Fecito. ¿Cómo es esa vaina de los cuchos? ¿Eso es una barra que tienes? No, los cuchos es un parche oficial. Sí. Que hace parte de la Guardia Albiroja Azul, ¿sí? Ok. De la barra popular, la que nos hacemos en lateral sur. Sí. Se llaman la barra brava, ¿sí? Sí. Entonces, yo siempre entraba a sur desde que la gente empezó a formar en el año 97, 1997 la barra, y migraron de oriental hacia allá. ¿Usted recuerda los saltarines? Sí. Los primeros, claro. Los primeros que empezaron con el salto en la tribuna aquí en Colombia. Sí. Saltarines. Luego ellos migraron para lateral sur y ahí se creó la Guardia Albiroja Sur. Cuando mis hijos empezaron a ver, allá nosotros entrábamos a orientar con los hijos ya pequeños, 5 o 6 años, ellos veían que ya en lateral sur la gente brincaba, me dijeron, papá, vamos para allá. Sí. Yo migré con ellos para allá. Y allá yo viajaba con los hijos a los partidos en Ibagué, en Medellín, en Bucaramanga, en Manizales, siempre iban en el carro con ellos. Nuestros partidos locales y de visitantes, siempre. ¿Sí? Entonces, empecé a conocer a la gente de la barra, y en el año 2007 conocí al líder de la barra, ¿sí? En un viaje. Y ellos empezaron a conocerme, mi experiencia y todo lo que yo era yo. ¿Sí? Son
son cosas complejas porque la mayoría de la barra son personas que viven, muchachos que vienen de familias disfuncionales con muchos problemas. Sí. Entonces son de niveles culturales muy bajos. Sí. Ahorita ya ha cambiado eso, ahorita ya los líderes de la barra son profesionales. Qué bueno. Sí, entonces eso ha modificado. Entonces, a mí en el 2007 me invitaron a que formara parte de la barra y le ayudara a hacer un cambio, ¿sí?, del formato de la barra. Y con ellos, entonces, yo les diría, creemos una fundación sin ánimo de lucro, sí, que se llame Fundación La Guardia del Birroja Sur. Creamos unos estatutos y se creó un modelo de democracia porque anteriormente las barras las guiaban, los líderes llegaban a lo mal hecho, o sea, de que más cuchillo diara. Sí, sí. Entonces, y la pelea era por la plata, y habían divisiones en las barras, como sucede con las barras de Millonarios, del Nacional, de el América, del Cali, que son barras que son divididas, diferentes facciones. Sí. Nosotros, entonces, para que no haya desunión, entonces creemos esto, se crea una organización basada en la democracia, se eligen por una asamblea que son los representantes de cada parche. Entonces eran 42 parches que van a una asamblea y entre esos 42 se eligen. Sí. Oiga, ¿y de dónde llega el billete allá, Danilo? Cuéntame, a las barras que esa vaina, porque uno ve a veces chiros que pidiendo ahí, no, ustedes son muy organizados, ¿cómo les llega el dinero? Pues nosotros tenemos tenemos un modelo de negocio, sí, que hace que se generen recursos. Primero, creamos un capital aportando ya 50,000 pesos hace 15 años cada parche. Sí. Con eso fue creando un fondo, se adquirió un camión y en una época se recibían, se compraban boletas, por decir algo, uno compraba las boletas de un partido clásico, y a un precio compraba unos 1,000 boletas y las vendía 5,000 pesos más caras. Ok, ¿sí? La popular reventa. Oiga, pero buenísimo, Danilo. Yo no conocía todas esas cosas y de carácter social y todo que estás haciendo y todo, qué bueno. Y por ejemplo, en este campeonato, ¿fuiste a Medellín o ya por la edad? No, ahorita tengo entrada de barra visitante, ¿sí? Ah, no había. Pues ya, no había entrada de barra visitante. Y muy peligroso también ir allá a exponer el pecho. Camuflados, se fueron varios. A mí me dio ya temor, porque yo por el accidente que tuve de la cadera, ¿usted se enteró? No, ¿y ese cómo, otro uso o qué? ¿Cómo fue ese? No, eso fue en una bicicleta, me caí en una bicicleta. No, hola, ya. Montando en bicicleta, porque yo siempre he sido deportista, ¿sí? Sí. Entonces, montaba en bicicleta y me caí de una forma muy estúpida y me fracturé en 12 pedazos la cadera. Ah, triple ola, ¿qué? 6 meses de haberme retirado de trabajar, ¿sí? Huepucha. Pero me recuperé rapidísimo, pues que como siempre he sido deportista, los músculos tienen memoria, ¿sí? Eso es una ventaja. Me metí a un centro de rehabilitación que es el Médico de Santa Fe, y en el año 2017 me recuperé con 12 jugadores de Santa Fe, ahí en el centro que se llama el MET, ahí en la autopista con Cali 100. Ok. Y a los 4 meses ya estaba caminando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo, de todas maneras, como hubo una reconstrucción metálica de toda la cadera y luego un reemplazo del lado izquierdo, yo no tengo mucha estabilidad. Entonces, para el caso de un tropel, ¿sí?, me empujan y me puedo ir de esa. Claro, ahí. Temeroso en el no, sí. Pero sí. Eso es mejor. Oye, ¿y entonces en dónde viste la final? Con mi hijo mayor, en el apartamento de él y con la familia. Ah, qué chévere, hola. Y claro, pregunta huevona, pero santafereño el Chiro y todos santafereños, o alguno, sí, sí, o alguno salió desjuiciado. Uno de los requisitos para que una mujer entre a la familia de nosotros, por sí. lado, tiene que ser santafereño. Qué bien, sí, hay que poner ese sello de calidad y jue madre para que no se dañe la familia. Oiga, Chinito, pero bueno, te decía yo que no se dañe la raza. es correcto la raza, qué vaina.
qué alegría escucharte también, qué alegría saber que haces todas esas cosas y toda esa vaina. Yo quisiera, Ala, que mira que me tocaste algo bien importante de cómo en Colombia se desconoce el manejo financiero, ¿cierto, Ala? Porque mira que tú llegaste y organizaste esta vaina y tú tienes que, eres profesor, estás dictando cursos, tienes seminarios, todo privado. No. Todo privado, sí. Bueno, hay que hacer un canal, Danilo, porque esa vaina me parece que el país necesita que la gente se organice, por eso es que somos desorganizados. No sabemos, Ala, cómo hacer. Si organizaste una barra, huepucha, puedes organizar una empresa de lo que sea, Ala. A partir de esta entrevista te van a llamar mucho, Danilo, porque eso me parece un modelo, además un pisco, Ala. Buenísima gente desde Chino y toda la vaina. Me parece que es una vaina bien interesante, Ala. Entonces, mira, para despedirnos, Ala, yo quisiera que le enviaras un saludo a todos los agustinianos, Ala, que los escuchan. Y les recuerdes primero, bueno, que es bueno dar las 11 en el colegio, porque mire, después alguien te puede ayudar a cuidar la empresa, como mire el Zuluaga ahora. Eso es una buena enseñanza, Ala. Ayer por mí, hoy por ti. Buenísimo, güey. Entonces, mándales un mensaje a todos tus amigos, al Flaco Sierra, a todos esos, a la mugres de los Chacs, para que sepan que Danilo Amezquita vive y combatiendo. Y que dejen dormir. Y que dejen dormir, que no hagan sino madrugar esos mugres ese castellanos a las 3 de la mañana y, güey, madre, poniendo. ¿Qué tal esa vaina? No, que dejen. Yo estimo y quiero mucho a mis compañeros del colegio. Sí. Uno sabe que los amigos más sinceros que uno encuentra en la vida, sí, son aquellos en los cuales conoce uno en la época en que no hay ningún interés de por medio, sí, ni económico ni personal. Sí. ¿Sí? Era simplemente la compañía, el abrazo, el amigo y cuidarnos entre nosotros. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, el mensaje para ellos es que nos cuidemos mucho la salud, permanezcamos unidos. Sí. Siempre que, a pesar de que tengamos algunas diferencias de pensamiento, sí, ninguna puede ser barrera para que la amistad y el amor perdure por siempre entre nosotros. Así sea, Danilito, a la qué emoción y qué vaina y qué momento tan agradable, a la Chilito. Ahí vamos a compartir esta charla con todos los agustinianos después de 10 meses del infarto Parverio, a la que pues gracias a Dios está bien, ya está recuperado y toda la vaina, ya puede hablar de corrido y toda la vaina. Entonces seguiremos llamando a los agustinianos exitosos como tú, buena gente como tú, para que nos cuenten esas cosas que no sabíamos, las estrellas, oiga, contra el bus, no, eso me quedó, pero ¿y te acuerdas qué marca era? ¿Fargo o qué era? Sí, no, y eso fue solamente el primero. Después yo tuve un poco de accidentes ahí, secuencialmente, y un poco de problemas. Imagínate que cuando yo tenía 11 años, sí, con unos amigos en vacaciones de Strave, nosotros en medir las consecuencias hicimos una extorsión a un vecino que nos caía por los huevos. Sí. Una extorsión, y le mandamos una carta pidiéndole 20 pesos que nos colocara en un tarro en la fuente del Parque Las Lajas, si no íbamos a secuestrar a alguien de la familia. Sí. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 10 años. No, pero... O sea, el señor nos salvó de un delincuente, pero el hijo de pucha, oiga. Y los amigos y todos le corrieron para esa vaina, hermano. Sí, imagínense, ese fue el primer día. Y por la noche nos dimos cuenta que el vecino había contratado detectives en ese entonces del F2. Claro, en esa época eran el DAS, el F2 y la SIC. El F2. Sí. Exactamente. Y por la noche compró revólver, y nosotros pasábamos y veíamos que estaba tomando con los detectives y mostraba el revólver. Entonces al otro día le hicimos otra carta, y la cual le colocábamos de que si volvía
contactar a la policía Sí. y íbamos a tomar represalias contra toda la familia. Y que Ah. ya no eran 20 pesos, sino 40 pesos. Y le mandamos la carta escrita a máquina, pero con unos errores de ortografía. Y Sí, claro, como se veían las películas y todo eso. sí, nos pillaron cuando metíamos la carta por el portón, por debajo del portón. Y nos fuimos y cuando regresamos estaba la cuadra llena de gente y cuando nos vio la policía nos echó mano. Sí, y nos iban a llevar a la cárcel de menores que queda ahí en la 12 con 30. Ah, este es mucho hijo de madre, hola. Qué verdad. No, Danilo, yo creo bien, oyéndote todos los cuentos y toda la vaina, tú vas a terminar de actor o de libretista, ala, porque con esas historias tan si no, la más fuerte que yo recuerdo que me contó el Oscar Parverio era que con el Plazas, ¿te acuerdas cuando Wimpy quedaba ahí en la séptima con de 12, bueno, no, al lado de las nieves, Sí, sí. y llegaban y le echaban salsa de tomate a los auriculares y toda esa vaina y cuando a los teléfonos públicos y cuando llegaba la gente entonces se ponía esa vaina y se volvía a dar el vestido. Entonces, esa es la máxima del colegio, la Chilito, pero bueno, gracias a Dios que no te pasó nada ni a tus amigos. Oye, y ahí en Santa Chava, todos esos amigos de Santa Chava, ¿quiénes eran? ¿El Bernal también estaba? Ahí, mira, había un robo de todo, sí, pero amigos de la cuadra, habían amigos ¿se acuerda de Ricardo Ballesteros? Ah, Ricardo no. Ballesteros, Pero era que tú, mira, Danilo, pero tú tenías unos amigos que eran gamines, otros que eran regamines y otros que eran buena gente de casa. El Ballesteros era de... Gamines, era más bien de la casa, pero el hombre también era coscorria, Ah, sí. pero sano. Sí, está en Bucaramanga ahora el Ballesteros, Sí. Y Sí, pastor. el pastor. ¿Y quién va a ser ahí? El Bernal también era de casa, era un chino muy pilo, muy de su, muy arquitecto, ingeniero, ¿no? Fabio Ramírez. Ah, el gordo. En la misma cuadra. Sí, pero era re sano. Sí. Ahí había, sí. Re sano el gordo. Ese Santa Isabel era, pero no, esos cuentos están buenísimos. Y oye, ¿y cuándo con el Gordo Pérez gran amigo, ese presidente, cuándo te conoces? O sea, eso fue como en... Él perdió, vea, nosotros estábamos en quinto primaria y yo perdí, él estaba en un curso y yo estaba en otro, y yo perdí quinto primaria y él se adelantó. Sí. Sí, luego él perdió quinto bachillerato y yo lo alcancé. Sí. Ahí fue donde nos hicimos uña y mugre, en quinto y en sexto. Ya Sí. yo llegué con el negro, con Satanás, ¿sí? Sí. Y él estaba con Orlando Mora, Uy, no. y con Juan Carlos Salazar también. Ahí sí se formó, pero mejor dicho, un grupo, pero el grupo menudo, oiga. Cosa tan tremenda, hola. Y todavía es la hora que con el Gordito Pérez y con el Alex y con el Juan Carlos ahí. Sí, claro. Siempre. Pues el gordo yo lo veo todas las semanas, imagínese. Claro, también ahí ayudándole a que no le roben en la empresa. Muy bien, Danilo. Entonces, Chirito, para mí ha sido uno de los grandes honores, tenerte acá, echarlas con Parverio. Espero de pronto vernos Bogotá, echarnos algo para celebrar esta victoria cardenal, y darte las gracias por ser ese agustiniano con los demás, siempre ese amigo, esa gente que ayuda, ese berraco para las matemáticas. Me encantó oírte y sobre todo todos estos cuentos tacheres para todo el mundo, Sí, lo mismo, Osquita, muchas gracias por la llamada y un último mensaje para todos mis compañeros del grupo de Agustinos. Sí. Solo Santa Fe locas. Buenísimo, bueno, Chirito, que estés muy bien, Chao, Chirito.